Buenas tardes, queridos hermanos. Es un privilegio el que Dios me ha dado de poder llegar a ustedes en esta hora compartiendo una porción de su palabra. Y en esta oportunidad vamos a meditar acerca de la epístola a los Filipenses. Pero introduciendo un poco esto, vamos a recordar que en el segundo viaje misionero que realiza Pablo, tiene una visión de un varón macedonio puesto de pie y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y así fue que Pablo llega a Filipos, donde predica el Evangelio, donde se convierte Lidia, donde después de determinados eventos Pablo es golpeado al igual que Silas y puesto en prisión. Y en esa prisión dice la palabra de Dios que Pablo junto a Silas oraban a Dios y cantaban himnos a medianoche. Y los presos oían ese cantar a Dios y esas oraciones. Y nos dice la palabra que tanto Pablo como Silas habían sido reprendidos por los presos por el horario en el que ellos estaban haciendo lo que hacían. No les decían: cállense que queremos dormir, o dejen de cantar que es medianoche. Posiblemente los presos no podían entender que aquellos que habían sido golpeados ahora estaban alabando a Dios. Qué grande era ese Dios para que en determinadas circunstancias como la que le estaban tocando vivir a aquellos hombres, y cuando digo aquellos hombres me estoy refiriendo a Pablo y Silas, visto por los presos, dijeran: wow, qué maravilloso tiene que ser ese Dios, porque a pesar de lo que les está pasando, lo adoran como lo hacen. Ahora sí vamos a lo que vendría a ser la epístola a los Filipenses, y el versículo que se toma como central es aquel que está en el capítulo 1, en el versículo 21, y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, esta carta tiene expresiones de triunfo, alrededor de 15, 16 expresiones de triunfo entre ganancia, entre gozaos, gócense, regocíjense, regocijaos. Y sin duda, cuando escuchamos expresiones como tales, no vamos a pensar que Pablo, cuando lo escribe en el año 60, era prisionero de Nerón en Roma. Y esto es lo que quiero compartirles, hermanos, en esta hora es: a pesar de las circunstancias, la mirada trascendente a los problemas y esta visión de poder encontrarse hablando con expresiones de triunfo a pesar de las vicisitudes que le estaba tocando vivir, nos habla de que Pablo, cualquiera fueran las circunstancias, en su experiencia cristiana manifestaba la vida, la naturaleza y la mente de Cristo. Y cuando compartimos esto, yo quería transmitirles 3 puntos y hacer una recorrida por el libro, o por la epístola, mejor dicho, de Pablo a los Filipenses, y poder ver en ello algunos detalles que nos ayuden en esta época que estamos atravesando como hijos de Dios, tomados de su mano. Uno de ellos, acá como pueden ver ustedes en pantalla, es ocupando nuestra mente. El otro va a ser fortaleciendo nuestro espíritu, y por último, preparándonos para llegar a la meta. Vamos a comenzar desarrollando este primer punto y vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Entre otras cosas, en el capítulo 4 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, como con oraciones y con ruegos. Hermanos, nuestra mente tiene que estar ocupada en estar presente en la presencia de Dios. Porque la paz que Dios nos va a dar en esas circunstancias no tiene nombre. Es hermoso poder encontrar pasajes como estos, oasis en la Biblia, en donde en determinadas circunstancias de la vida podamos encontrar descanso. Y podamos encontrar ejemplos como el de Pablo, como en el capítulo 1 de esta carta escribe y dice que sus prisiones estaban siendo de bendición. Porque fíjense
les comparto el versículo 12 que dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y empieza a desarrollar esta idea y comenta cómo por diferentes circunstancias las personas se ven motivadas a predicar el Evangelio, tomando el ejemplo de Pablo y esforzándose viendo cómo Pablo, a pesar de las circunstancias que le estaban tocando vivir, se esmeraba para dar lo mejor para Dios, ocupando nuestra mente en lo que realmente debe de estar puesta. Y digo esto y lo hago porque hoy los medios nos están bombardeando y muchos de ellos nos están desinformando. Posiblemente ya leíste, ya leí, ya escuché o ya vimos realmente lo que necesitábamos conocer de la situación en que se está viviendo o de la pandemia en la que estamos atravesando. Para ser responsables, para ser obedientes, para hacer las cosas bien, tenemos las herramientas y los elementos, quiero decir, ya nos hemos informado lo suficiente. No debemos seguir ocupando nuestra mente con aquellas cosas que nos quiten el tiempo, nos desvelen y nos generen miedo que no proviene de Dios. Nuestra mente debe estar ocupada en lo que Dios quiere. Por nada estéis afanosos, nos dice el Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es una afirmación del apóstol luego de expresar cómo debemos de ocupar nuestra mente. Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y sin duda eso y ese oasis lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y no nos está esperando Dios a que leamos su palabra, sino que nos está dando la oportunidad en este tiempo de que lo hagamos. Y el Dios de paz estará con vosotros, dice el apóstol, ocupando nuestra mente. El segundo punto, como mencionábamos hace un momento, es fortaleciendo nuestro espíritu. Y lo va a decir Pablo nuevamente y dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, alégrense en el Señor. Otra vez les digo, alégrense. Dice otra versión, otra traducción, mejor dicho, de las Escrituras. Pablo está animando a la iglesia en Filipos a que tomen esa actitud como hijos de Dios. Esta carta la está escribiendo agradeciendo por una ofrenda que está recibiendo por mano de Epafrodito y proveniente de esa iglesia, estando él en Roma. Y fíjense que él, fortalecido en el espíritu, podía ver las circunstancias que le estaban tocando vivir como seguramente la mayoría de las personas no podrían hacerlo. Porque en el capítulo 4, cuando está terminando, dice el versículo 18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno. Estaba siendo prisionero. Sabía cuál era su destino y cuál era su final. Pero leíamos al principio: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fortaleciendo nuestro espíritu, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada fuera de Él lo va a poder hacer, porque en Cristo Pablo está fortalecido y de esa manera vos y yo también podemos estarlo. En Cristo, dentro suyo, viviendo en Él, en su voluntad, en sus linderos, queridos hermanos, en sus linderos. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo acá abajo de cada pasaje que voy colocando en las placas, anoto la cita, que obviamente son todos pasajes del libro o la epístola a los filipenses. En este caso es el capítulo 4, el versículo 19, y es justamente en el que
más me detuve y el que el Señor me mostró y alimentó mi alma y fue un refrigerio para mí encontrar en este tiempo y poderles transmitir a ustedes esta palabra de Dios de aliento. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Lo cree, hermano? Amén si es así, porque es palabra de Dios para su vida y para mi vida, fortaleciendo nuestro espíritu. Y por último dice, preparándonos para llegar a la meta. Y el apóstol en el capítulo 3 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tres expresiones que tienen en este pasaje y que quiero que ahondemos un poquitito, y una es olvidando ciertamente lo que está atrás, olvidando, extendiéndome a lo que está delante y en el último término prosigo a la meta, olvidando. Dice en el capítulo 3 el apóstol, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y sin duda en estos días has tenido tiempo para reflexionar así como lo he tenido yo, para saber cuántas cosas que para mí eran ganancia, hoy en día me doy cuenta que no eran más que pérdidas de tiempo, y que debo ahora saber correctamente en qué administrar e invertirlo para la gloria de Dios, olvidando lo que está detrás, dice el apóstol, y así sigue extendiéndome a lo que está delante, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice el apóstol en el capítulo 2, versículo 12 al final, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En ningún momento leemos la expresión preocupados, como lo que está pasando en el televisor. Lo que vemos no es más que transmitir miedo y preocupación. Me pueden llegar a decir, no, pero pará, estás diciendo esto, pero no estás tomando dimensión del problema. Creo que a la dimensión ya le hemos dado. Como hijos de Dios debemos ser obedientes a su palabra y obedientes a las autoridades. Y estando vos y estando yo en nuestros hogares y compartiendo la palabra de Dios de esta manera, no estamos haciendo otra cosa más que ser obedientes, respetuosos, cuidando nuestra salud, la salud de nuestras familias, la salud de los mayores, la salud de los niños, tu salud y mi salud, para la gloria de Dios. Porque si estamos en este lugar, si estamos en el mundo, es porque Dios tiene un propósito presente para tu vida y para mi vida. Extendiéndome hacia lo que está delante es una expresión también de aquel atleta en donde posiciona su cuerpo y su cabeza por delante de su cuerpo para mejorar su rinde, para mejorar sus resultados, para ganar dentro de esa carrera cristiana de autocrecimiento para la gloria de Dios y mirando y poniendo el foco en la meta. Olvidando, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida, extendiéndome y ocupándome de la salvación. Y prosigo, dice Pablo luego, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Capítulo 1, versículos 21 y 22, como dice abajo la cita. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo tenía claro qué es lo que quería. Pablo tenía claro a dónde iba. No tenía miedo del lugar, sino que lo deseaba, lo ansiaba. Pero sabía que si el Señor lo tenía en el lugar donde estaba, no era más que por el ministerio que quería que cumpla. Antes de llegar a esa meta, debía de cumplir con lo que Dios tenía preparado para él. Y lo tenía que hacer de la mejor manera. Preparándonos para llegar a la meta. Ocupando nuestra mente, fortaleciendo nuestro espíritu y preparándonos para llegar a la meta. Palabras de aliento que Pablo le dice a la iglesia en Filipos. Palabras de fortaleza,
tomadas de una persona que, como decíamos anteriormente, se encontraba prisionero y estando sin esa libertad en el cuerpo, era libre en el espíritu para poder decir las grandezas y maravillas que Dios había hecho con su vida y que hacía con aquella iglesia local. Para cerrar, yo quisiera que leamos nuevamente este pasaje, que es el que me gustaría que, si no lo conoce, o si bien lo ha leído, pero no tal vez lo conoce de memoria, lo podamos aprender y meditar en el transcurso de esta semana. Es en el capítulo 4, el versículo 19, en donde Pablo escribe y dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ha sido para mí un hermoso momento el de poder compartir esto junto a ustedes en esta hora. Y espero que también resulte de bendición para su vida, así como ha sido para la mía.